Hora 20:21, por supuesto, ha sido noticia en la jornada de ayer y sus repercusiones, por supuesto, la ampliación a lo largo de la jornada de hoy nos dice que hay grupos anarquistas operando en el país y hay para esos grupos anarquistas una figura probablemente emblemática, o por lo menos han escogido una suerte de enemigo natural contra el cual emprenderla. El atentado de ayer contra el mausoleo del ex jefe de policía Ramón Falcón en Recoleta, con las consecuencias que conocemos, las pintadas en el monumento que todavía tiene Ramón Falcón en alguna plaza de la capital federal, todo ello ha llevado a, de alguna manera, volver a poner en el tapete la figura de alguien que, de algún modo, la historia argentina contemporánea tiene olvidado. Los hechos que involucran a Ramón Falcón son muy antiguos, llegan concretamente hasta 1909, hasta hace 109 años. Ayer se cumplía justamente un nuevo aniversario de la muerte, 109 años de la muerte de Ramón Falcón a manos del anarquista Simón Radovidsky. Está en línea nuestro colega y escritor Ignacio Montes de Oca. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por el llamado. Bueno, la idea era que nos ayudara justamente a reconstruir un poco el periplo, la historia del temible Ramón Falcón, ¿no? A ver, vamos a pensar juntos la época, si te parece. Dale, dale. A ver, Ramón Falcón que era un militar, antes que un policía, egresado del Colegio Militar de Buenos Aires. Era un veterano de la campaña del desierto y era un hombre que básicamente era afecto a imponer el orden, y por eso fue elegido y nombrado jefe de la policía en 1906. Ahora bien, ¿por qué lo detestan los anarquistas? ¿Por qué ese ensañamiento que dura ya más de un siglo de los anarquistas con su figura? Es sencillo. Principio del siglo pasado, la situación en la Argentina era muy difícil. Se acumulaban muchos inmigrantes en las ciudades, no les habían prometido tierras, nunca se las dieron, quedaron en manos de las familias tradicionales, y en ese amontonamiento empezaron a germinar las ideas anarquistas, comunistas y socialistas. Cuando se acercaba el festejo del centenario del 1910, el gobierno dijo, bueno, hay que poner orden. Veníamos de una huelga de inquilinos, justamente esos inmigrantes que estaban amontonados en los inquilinatos, se quejaban de los precios y las condiciones. Estaban todas las condiciones dadas para que hubiera disturbios, y ahí es ahí donde aparece el comisario Falcón, que no es que solamente fue nombrado, él toma la policía, una policía bastante precaria para la época, la organiza, así que fue la primera escuela de policía, lleve su nombre, porque la funda él. Pero además empieza a crear unos cuerpos de control social que incluían el espionaje político y cuerpos de intervención para disolver las manifestaciones públicas. Y en ese marco es cuando en 1909, 1 de mayo de 1909, la policía de Falcón interviene en un mitin de anarquistas acá en el centro de Buenos Aires y provoca 4 muertos y 80 heridos. Entró a sablazo limpio la policía montada a perseguir a los anarquistas. Y de esa época justamente data el nombre que ha perseguido a la policía montada durante décadas en la Argentina, que es el de cosacos, ¿no? Nombre que le venía justamente de la actuación de las policías rusas a principios del fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Es que eso es lo divertido de la historia, explica todo. Los cosacos, para que se entienda, el zar los tenía por una condena que tenía todo el pueblo de los cosacos. Claro. ¿Sí? Para demostrar su lealtad, los cosacos se volvieron feroces. Cuando el rey daba una orden, ellos la sobrecumplían. Acá pasaba lo mismo. ¿Saben quién formaba el cuerpo de cosacos? Los que llamaban cosacos, que era la policía montada. Los indígenas. Los indígenas capturados en los malones durante la campaña del desierto, se les conmutaba la pena a cambio de que sirvieran en ese cuerpo de la policía. Claro, pampas y demás. Exactamente. Y de ahí la ferocidad, de ahí la lealtad extrema. Esta policía montada destruyó básicamente lo que eran las manifestaciones anarquistas, socialistas y comunistas para imponer un orden que se necesitaba para 1910. Cuando Ramón Falcón termina su tarea y carga a estos muertos, que él daba la orden, él participaba personalmente de la represión, aparece en escena Radovidsky, un ucraniano de 17 años, que fue uno de los que corrió
cuando atacó la policía y se la juró. Y en noviembre cumplió su palabra, lo esperó a Ramón el Falcón que saliera de un velatorio y le tiró dentro de su carro una bomba incendiaria. Mató al comisario y a su asistente. Y ahí se concretó la venganza. Esa fue la venganza por los muertos de la plaza. Ujú. Y es ahí donde empieza la saga de los anarquistas con Ramón el Falcón, porque vos decís, bueno, está bien, hubo muertos de un lado, hubo un muerto del otro, ¿se acabó? No. Esa misma lucha es la que llevó a los atentados de ayer, porque nunca se terminó, porque Radowisky, el asesino de Falcón, se convirtió en símbolo de los anarquistas. Claro, largos años en la cárcel, ¿no? Claro, y Ramón el Falcón del control de lo que es la imposición del orden. Como esa lucha nunca se saldó, la seguimos viviendo hasta el presente. Por eso no es un hecho que pasó ayer, es algo que viene sucediendo, es una lucha simbólica entre dos facciones. Claro. De todas maneras, bueno, la escuela de policía sí cambió su nombre por decisión de Néstor Kirchner en su momento, ¿no? Claro, Néstor Kirchner se plegó a las ideas que empezaron en el anarquismo, pero bueno, después la izquierda la tomó como propia, se difundió que bueno, que Ramón el Falcón era un asesino, etcétera, etcétera. Y a pesar de la oposición en su momento de los comisarios de la Policía Federal y en particular de los retirados, le cambió el nombre, le puso Escuela de Policía, a secas. Le quitó el nombre de Falcón y ordenó que se borrara todo registro de Ramón L. Falcón de las academias de policía en cualquier lugar del país o en cualquier comisaría. Se desapareció a Ramón L. Falcón. Lo que no pudieron desaparecer es su tumba. Claro. Que es una tumba importante. Sí, ya lo creo. Digamos, una de las más elaboradas de la Recoleta. Exacto, porque Ramón el Falcón, además de ser un militar, era un hombre de la alta sociedad. En esos años no se llegaba a los puestos solamente por eficiencia, sino que también no tenía que pertenecer a alguna de las ramas de la élite del momento. Y de ahí la riqueza de ese mausoleo, que la verdad debe salir más que la casa de la mayoría de nosotros. Por supuesto, cualquiera de los que hay en la Recoleta en este momento, ninguna duda. Es más, hemos considerado la posibilidad de mudarnos por allí, pero no nos aceptan. No, sí, te digo que hay más riqueza en ese cementerio que en varios barrios. Pero bueno, lo que vimos ayer entonces parece un hecho aislado. Tenemos que prestarle mucha atención porque la violencia nunca es una buena señal, pero es sencillamente otro capítulo más de un enfrentamiento entre el orden y el anarquismo que, como te dije, como no está saldado, se sigue produciendo. Sí, de todas maneras, lo que no nos queda muy claro todavía es por qué razón florece en este momento, porque había grupos anarquistas en la Argentina, pero su existencia era casi, me atrevería a decir, medio folclórica. O sea, no eran grupos de acción, como bueno, está sucediendo en este momento, ¿no? Ahí entramos en el terreno del análisis político. Mirá, el anarquismo floreció hasta que los partidos políticos se hicieron masivos, es decir, hasta la aparición del peronismo. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando a vos te prometían, vos tenías un espíritu de lucha y te prometían salir a la calle a pelear, bueno, tenías al comunismo con sus grupos, al socialismo menos, pero tenías a los anarquistas que te prometían una aventura política permanente. Cuando empiezan los partidos políticos, todo eso se controla. En los años 60 y 70, si vos tenías ganas de violencia, bueno, te ibas dentro de los partidos tenías la derecha y la izquierda para canalizar tu furia. Casualmente, cuando los partidos tradicionales dejan de contener ese espacio para canalizar la violencia, empiezan a surgir de nuevo los anarquistas, que tuvieron, ¿sabés cuándo tuvieron un otro momento de crecimiento? Justamente cuando surgen los grupos fascistas. Ajá. Por eso muchos grupos anarquistas son antifascistas, porque son la competencia. Claro. ¿Te acuerdas, por ejemplo? Se peleaba con los grupos anarquistas. Es una historia que se conoce poco. Pero ¿qué pasa? Los grupos fascistas también prometían una acción que los anarquistas ofrecían a sus adherentes. Lo que pasa es que el fascismo le copó el espacio al anarquismo a partir del año 30, de 1930, y recién ahora, cuando desaparece la idea de los partidos fascistas y de los partidos tradicionales, si vos tenés ganas de tener acción y al mismo tiempo de hacer política, ¿dónde vas? A los grupos anarquistas. Claro, y es por eso que justamente están surgiendo, y la idea de la anarquía, si resulta atractiva para algunos grupos que son particularmente activos, es lo que nos debiera llamar la atención, porque no es que ayer
hicieron una pintada nada más. Tenían 5 explosivos y otro encima en la casa del juez Bonadío. Exacto, exacto. Me estaba acordando que de alguna manera el declive del anarquismo en la Argentina se da hay un momento bisagra con después del golpe del 6 de septiembre del 30 con el fusilamiento de Severino de Giovanni Paulino Scarfò, ¿no? Bueno, es que ahí se da justamente lo que te decía, es una combinación de represión, porque no olvidemos que luego de los conservadores que crean la sección policial de la Policía Federal, aparece Uriburu con sus huestes a torturar a cuanto opositor hubiera, y ahí terminan, digamos, por represión directa con el anarquismo. Pero al mismo tiempo el surgimiento del fascismo hace que esa canalización de la violencia política encontrara en los partidos una vía natural para expresarse. Entonces los anarquistas ahí perdieron mucho espacio por los dos factores. Cuando los partidos tradicionales se dejan de dar respuesta o caen en el descrédito, es donde el anarquismo vuelve a presentarse como opción válida para aquellos que quieren combinar política con violencia. Y eso es lo que estamos viendo hoy, ¿no? O sea que el caldo de cultivo en este momento es bastante más propicio, sin duda. Y también una incipiente crisis crónica, que sí se volvió crónica, en donde el descontento, bueno, ¿cómo canalizarse el descontento? Bueno, hay algunos que lo encontrarán en los partidos políticos, pero si vos necesitas un método violento, bueno, digo, los factores son bastante sencillos de explicar para analizar el resurgimiento del anarquismo. Y el segundo factor que me parece sumamente importante, porque esto es una constante en la historia, se está olvidando, la memoria histórica está olvidando lo que implica la violencia política. Estamos en la cuarta generación que no asistió a lo que fueron los años 70 y 60. Tenés razón, vos sabés que ese es un detalle importantísimo. Cuando vos ves cómo se idealizó, sobre todo en la década pasada, lo que era la lucha armada y la resistencia, y lo combinás con gente que desconoce lo que sucedía realmente en la trastienda, más allá de los afiches, sí, más allá de las arengas, te encontrás con que crisis, más necesidad de expresarse violentamente, más falta de memoria histórica, te da el surgimiento de estos grupos que no tienen ningún problema en apalear a un gendarme o tirar una bomba. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea de las consecuencias. Los que vivimos los años 70, yo era muy chico, sí, pero yo vi los tiroteos, yo tuve un compañero desaparecido, yo vi las bombas de Montoneros. Sabemos qué pasó en esa época. Ellos no lo saben y lamentablemente idealizan la violencia, y eso es lo que está pasando hoy. La idealización del pasado obliga de alguna manera a repetirlo, ¿no? Exactamente, y cuando no se tiene memoria histórica se cometen los errores de las generaciones anteriores que sí sabían por qué no volvían a cometer el mismo error. Esa es una buena explicación. Ignacio Montes de Oca, gracias por habernos ayudado a repasar el caso. Un abrazo, che, y hasta pronto. Un abrazo muy grande.